La guerra. Tratando de las dificultades de un desembarque en Cuba, dice el señor Alas en la correspondencia: el ejército permanente de los Estados Unidos, como saben nuestros lectores, es de escasos 30.000 hombres. Sus milicias voluntarias, dependientes de los sendos estados federados, no son tropas de que se pueda disponer para una campaña activa, y menos para operación tan arriesgada como sería el desembarco en Cuba, enfrente de nuestro ejército aguerrido y numeroso. La guerra de secesión probó que el americano tarda bastante en adquirir ciertas cualidades militares indispensables para las campañas ofensivas. Por último, la oficialidad, que es más difícil de improvisar que la tropa y que el material, es necesariamente escasa, como proporcionar a un pequeño efectivo. Por otra parte, hay en Cuba 100.000 hombres de ejército regular y puede contarse con otros voluntarios entre peninsulares e insulares. Aunque los yanquis quisieran desembarcar en uno de los extremos de la isla para dificultar la concentración española contra ellos y contasen con el auxilio de 6 u 8.000 insurrectos, si Máximo Gómez puede y quiere reunirlos, se comprende que el generalísimo Máiz no se atreva a mandar a Cuba un cuerpo menor de 30 o 40.000 hombres, y estos cuanto menos militarizados en lo posible para algunas semanas de ejercicios y disciplina. Esas semanas serán además necesarias para preparar los transportes y asegurar el habituallamiento del cuerpo expedicionario. Ahora bien, al cabo de unas semanas habrán empezado las lluvias en Cuba. Los yanquis, aun suponiendo que logren desembarcar por sorpresa y sin resistencia, tendrán que sufrir los efectos terribles del clima y de la vida en un campamento, sin contar la acción de nuestras tropas, que en el peor de los casos, el de los temporales muy fuertes, será suficiente para que el enemigo no pueda residir en puertos higiénicos y se consuma en la inmovilidad. A todo esto, nuestra escuadra habrá ya entrado en juego plenamente y los yanquis no saben si para entonces serán o no los dueños de las comunicaciones entre la isla y el continente, por todo lo cual se puede presumir que renuncien por ahora y sin decirlo a una verdadera expedición a Cuba, limitándose a reforzar las partidas de Máximo Gómez, el bloqueo de la isla o islas y las acciones navales que puedan ocurrir. Respecto al bloqueo, tiene dos aspectos. Bajo el comercial, basta tal y como es para hacer casi imposible el tráfico, que no es aficionado a riesgos. Bajo el punto de vista militar, solo el bloqueo efectivo de todo el bajío de la isla sería temible. Y ese es naturalmente imposible, aunque la escuadra yanqui no tuviera otra cosa que hacer. Bloqueados algunos puertos, a los otros los buques de la Marina Auxiliar, a la que el gobierno encomienda la misión de llevar a la isla los recursos de toda clase que puedan hacer falta. Tenemos para el caso material y personal de primer orden. Hemos encontrado el periódico en las hemerotecas de La Vanguardia. El imperio colonial de antaño, en el siglo XIX, España solo conservaba algunas islas pequeñas del Océano Pacífico, las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Pues con el destronamiento de Isabel II, un grupo de independentistas cubanos, a río revuelto, aprovechó la ocasión. Con el famoso grito de ¡Viva Cuba Libre!, estalló una revuelta en la localidad de Yara, en 1868, guiada por Carlos Manuel de Céspedes. En 1895, los independentistas vuelven a la carga, guiados por José Martí, un poeta e intelectual de la época, el cual ayudó a fundar el Partido Republicano y cuyos versos sirvieron para la posterior creación de la canción Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Hubo más levantamientos de los republicanos en más de 35 localidades. De manera que, tras el asesinato de Cánovas, Sagasta dicta un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico y consigue llegar a un acuerdo con los rebeldes filipinos. Pero es entonces cuando la nación estadounidense se une a la pelea.
El presidente William McKinley ofrece comprar Cuba. María Cristina se enfrenta a una disyuntiva ya que los españoles jamás encajarían en esta venta, porque la burguesía catalana tenía importantes negocios aquí. Así que la otra opción era comenzar una guerra, perdida ya de antemano. El gobierno yanqui envía una intimidatoria y manda un acorazado de segunda clase, llamado el Maine, en 1898, pero estalla en una explosión en la sala de máquina. La guerra empezó en abril. Las tropas que se encontraban en Hong Kong se dirigen a Filipinas, llamada la batalla de Cavite. Las fuerzas estaban equilibradas, pero los botes de los yanquis estaban modernizados y mejor blindados y con más potencia de fuego. La segunda derrota sería en el Atlántico. Cervera tuvo que enfrentarse a la batalla naval de Santiago de Cuba, una escuadra americana muy superior. La guerra había terminado. Se firma el Tratado de Paz y Cuba y Puerto Rico son las últimas en caer. Aún así, España seguirá teniendo alguna población de África. Las consecuencias en la sociedad de hoy en día son: España es uno de los países más antiamericanos de la Unión Europea. Según sucesivos sondeos hechos por la German Marshall Fund, se ha descubierto que los sentimientos de España con respecto a Estados Unidos son los más fríos de Europa después de Turquía. Hoy en día hay muchas personas con un título universitario que no saben que España ha luchado contra Estados Unidos. No se ha olvidado popularmente la invasión de los franceses ni la presencia de los musulmanes pese a los siglos transcurridos, pero sí la guerra hispanoamericana de 1898. Sin duda porque los primeros conflictos sucedieron en España y acabaron en victoria, mientras que la última acabó en derrota y sucedió fuera de España. Hoy en día la sociedad sigue dividida con respecto a este tema, ya que algunas personas optan por olvidar los confrontamientos pasados y centrarse en mejorar como país y como potencia y formar nuevos pactos que eviten que la historia se repita. Sin embargo, otros siguen atrapados en el pasado sin querer perdonar nada. Las consecuencias de la Guerra de Cuba. Independencia de Cuba, en cuya constitución fue aprobada la enmienda Platt que garantizaba la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en el control del Caribe y partes de Asia, lo que posibilitó la construcción del Canal de Panamá y la construcción de las rutas comerciales con Asia. La anexión de Hawái. Theodore Roosevelt ganó la popularidad, lo que le impulsó hacia la presidencia. El periodismo amarillista se convirtió en la modalidad efectiva de la prensa controlada por Joseph Putzer y William Randolph Hearst. Dio pie a debates con la participación de voces como de Mark Twain que cuestionaban las intenciones de la política exterior de Estados Unidos. Where should we run to? I wanna follow where she goes.